Cuenta mi abuelo que durante su infancia vivió en un poblado en las meras faldas de una zona montañosa. El sitio era conocido por su alta cosecha de naranjas y era hermoso ver esos campos verdosos que a su vez albergaban a sus alrededores amplia fauna silvestre, así como temibles criaturas que la gente de hoy en día piensa que son exclusivas de las películas. En aquel pueblo habían dos grandes familias que rivalizaban, los Fernández y los Medina. Ambos eran poderosas del pueblo. Los Medina eran de alma caritativa, quienes también tenían pagado a sus empleados y ayudaban a la gente. En contraparte, los Fernández eran ambiciosos y solo aspiraban a tener cada vez más, aun siendo a costa de los pobres. Y es por ello que ambas familias siempre estaban en disputa. En una ocasión, y en plena pelea de gallos, el más grande de los hijos de los Fernández no aceptó su derrota contra el señor de los Medina. Sacó su machete y de un solo tajo le voló la cabeza al gallo campeón de los Medina. El dueño del gallo, al sentirse insultado, sacó su machete y le voló la mano al muchacho. Este se tiró a llorar y entre su gente lo llevaron hacia el rancho de su padre mientras gritaba que eso no se quedaría así. Después de ese evento, no se le volvió a ver a ningún miembro de los Fernández en la calle por lapso de una semana. Y solo se vio llegar a su rancho dos hombres a caballo vestidos con túnicas y cubriéndose el rostro con capucha. Muchos aseguraron que eran primos de los Fernández, otros dijeron que eran brujos. Y muchos chismes y misterios corrieron alrededor de la presencia de aquellas extrañas personas. Los Medina, conformado por el papá y los hermanos Juancho y Sofía, sabían que los Fernández tomarían venganza por lo ocurrido, pero jamás imaginarían lo que estaba por ocurrir. Debido a que el rancho estaba un poco retirado del pueblo, el señor Medina y Filiberto, el capataz, salieron en la vieja camioneta para hacer la compra de víveres y medicamentos para los animales. Para llegar al poblado, era necesario atravesar un camino de tierra blanca bordeado entre montañas y bosques. Dando en punto de las 11 de la noche, los hijos del señor Medina comenzaron a preocuparse por su padre. Normalmente, este viaje los hacía regresar cuando mucho a las 8 de la noche. Ellos supieron que posiblemente fueron a la cantina por unas copas. Al filo de las 11:30, todos los habitantes del rancho, tanto dueños así como trabajadores, escucharon un macabro y estruendo gruñido. Parecía ser de un lobo, pero uno muy grande. Esto fue realmente aterrador, por el sitio era poco común escuchar lobos y coyotes. A pesar del miedo, dueños y trabajadores se dividieron en dos grandes grupos, uno para ir a buscar al señor Medina y otro para quedarse a cuidar el rancho. Así fue como un grupo de aproximadamente 10 hombres salieron a caballo entre aquel macabro ambiente nocturno en búsqueda del jefe de los Medina. No tenía necesidad de echar partida de los quinqués. El camino era iluminado completamente por una enorme luna llena. Al cabo de un rato de cabalgar, los jinetes escucharon unos lamentos fuera de la carretera y vieron la camioneta estacionada entre la maleza. El frente estaba completamente destrozado y dentro de ella se encontraba el señor Medina. Tenía la pierna herida de tal forma como si haya recibido un imponente rasguño. El señor se encontraba con vida y tenía en una mano un rosario con la cruz del Nazareno bien presionada y con la otra tenía su revólver. Lo impactante fue el copiloto Filiberto, aquel buen hombre, padre de familia y brazo derecho del señor Medina.
Se encontraba en el asiento de al lado, bañado en su propia sangre, decapitado. Lo que fuera que le hizo, lo había querido llevar desde el techo de la camioneta, arrancándole la cabeza por medio de fuerza más que por cercenamiento. Desesperadamente, los jinetes recogieron al señor Medina y lo que quedaba del pobre Filiberto, y a toda prisa retornaron hacia el rancho sin saber con lo que peleaban. Estando en medio del camino, repentinamente los caballos se inquietaron y comenzaron a relinchar, botando a varios de los jinetes. Los que lograron quedarse montados solo pudieron observar cómo de un gran árbol les cayó en forma de emboscada un gran animal. Tenía 2 metros de estatura, con un cuerpo como de un perro grueso que caminaba erguido, y con una cara cubierta de pelaje donde solo se podían ver sus enormes colmillos de fuera. Ante el ataque de ese animal, los jinetes lograron repelerlo a punta de balazos, que si bien lograron dejarle heridas, no alcanzaban a herirlo mortalmente. De esa forma aquella bestia, de un gran salto se regresó a la arboleda en donde se encontraba escondido. El grupo de jinetes comenzó de nueva cuenta la cabalgata, muriendo de miedo y con arma en mano. Desafortunadamente, Tonich, que era uno de los trabajadores del rancho, se quedó atrás debido a una herida de su caballo al caer. Y ante la retirada, solo se pudo observar cómo aquella bestia bajó de nuevo. Tomó al pobre Tonich del cuello y se echó a correr entre los campos de arado con su víctima clamando ayuda. Aquella bestia era muy rápida. Dramática, así como lastimosamente, la criatura se perdió entre la maleza, lanzando terribles alaridos. Los mismos que se escucharon antes, como si fuera un lobo muy grande. Los jinetes, en su mente, se lamentaban por Tonich e hicieron una oración por él, quien en esos momentos estaba haciendo la cena de aquel animal. Al llegar al rancho, rápidamente llevaron al señor Medina a su cuarto. Era evidente que iba a morir desangrado. Ya moribundo, le pidió a sus hijos que le alcanzaran una cajita que tenía debajo de la cama. En ella, el señor tenía guardado 3 botecitos con un brebaje de un color verduzco. Con las pocas fuerzas que tenía, el señor Medina se lo bebió y le dijo a sus hijos que se bebieran los otros 2. Ellos no querían, pero su padre, por medio de regaños, los obligó. Al cabo de unos minutos, el señor Medina, con los ojos abiertos, dejó de respirar. Juancho y Sofía lloraban desconsoladamente la pérdida de su padre, pero esa escena de tristeza se vio interrumpida cuando una gran cantidad de balazos se escucharon cerca del rancho. Rápidamente los hijos salieron a ver qué ocurría. Al salir, el panorama fue desolador. Se encontraron una gran cantidad de vacas, caballos, cerdos y otros animales completamente despedazados y mutilados. Los hombres repelían con balazos, algo que se supo que era cuando uno de los trabajadores gritó: «Esténse preparados, cabrones, que aquí vienen de nuevo esos malditos nahuales». Se pudo ver cómo entre la oscuridad corrían de forma feroz 2 grandes criaturas. A pesar de tantos disparos, las criaturas venían hacia el grupo brincando y corriendo de un lado para otro. Los presentes pensaron que ese sería el fin, y más cuando se tuvo aquellos nahuales de cerca, listos para terminar de devorar a todas las personas. La gente corrió a refugiarse en el granero del rancho, pero los nahuales les dieron alcance. Y estaban a punto de comenzar la carnicería, cuando del techo brincó hacia ellos un tercer nahual, enorme, más grande que los anteriores.
Al principio se pensó que era parte de ese clan de nahuales, pero no, aquel gran nahual llegó a defender a la gente del rancho. Y así fue como se liberó una encarnizada batalla entre aquellos 3 nahuales, quienes aullaban ferozmente entre gritos de odio y dolor. En un principio, el gran nahual rechazaba y contraatacaba a los otros 2 nahuales, incluso pudo herir profundamente a uno de ellos. Pero el cansancio y al parecer una herida en la pierna cobraron factura y en uno de esos contraataques ya no se pudo reponer. Las 2 grandes bestias comenzaron a mordisquearlo por todos lados al grado de arrancarle una pierna. El nahual moribundo aullaba de dolor e intentaba reponerse, pero se encontraba lleno de mordidas, sangre y sin pedazos de carne por todo el cuerpo. Uno de los 2 nahuales agresores se acercó hacia él y con decisión le tiró una mordida en el cuello con la intención de acabar con su vida. Repentinamente se escucharon 2 imponentes aullidos y fueron tan fuertes que rompieron los cristales de las ventanas del rancho. Al ver esto, los 2 nahuales agresores trataron de huir a toda velocidad, pero del granero salieron 2 enormes nahuales, tan grandes como el nahual que se encontraba tirado moribundo. Rápidamente persiguieron a los 2 nahuales que huían y sin mayor dificultad dieron caza de ellos. Ambos nahuales regresaron victoriosos con las cabezas decapitadas de los nahuales perdedores entre sus mandíbulas. Al llegar hacia el nahual moribundo, ellos escupieron las cabezas y se pudo ver cómo poco a poco tomaban forma de cabezas humanas. Los otros 2 nahuales vencedores tomaron al gran nahual, que para ese entonces ya había fallecido, y corrieron con él a toda prisa. Esa noche, la gente del rancho escuchó aullidos de dolor y pena. Era evidente, los nahuales lloraban y lamentaban perder al jefe nahual. A partir de ese día no se supo más del señor de los Medina, y entre los trabajadores del rancho se corrió el rumor de que él era el gran jefe nahual que dio su vida para salvar a sus trabajadores. Los otros 2 nahuales eran sus hijos, Juancho y Sofía, quienes también tenían esa maldición en la sangre. Todas las personas que presenciaron aquel acto aceptaron no contar nada por el bien del rancho y le juraron lealtad al difunto señor de los Medina, quien en una carta que tenía junto a la caja con los brebajes dejó escrito que el pleito ocurrido con los Fernández iba a tener consecuencias para la familia y el rancho. Y es por eso que acudió con un brujo, quien le dijo lo que iba a ocurrir. El brujo no podía asegurarle protección, pero lo dotó de medios para que se proteja a sí mismo. El costo era portar la maldición del nahual. El señor aceptó con valentía y por orgullo de no caer ante los Fernández, y fue así como toda la familia Medina se convirtió en nahual. Al enterarse de lo ocurrido, la familia Fernández intentó huir, puesto que ellos eran quienes habían contratado a aquellos 2 hombres nahuales para vengarse de los Medina. Sin embargo, un día antes de su partida, hubo una masacre en su rancho, en la cual, a excepción del más pequeño, murieron de forma violenta. Los testigos afirman que a manos de 2 grandes criaturas como perros gigantes. Desde ese entonces, el rancho de los Medina cambió el nombre a los 3 nahuales. Y se dice que en las noches, 2 grandes criaturas custodian el lugar, esperando la venganza del único Fernández sobreviviente.
El viejo Roque, de forma sudorosa y agitado por la gran corrida que había realizado, se encontraba de pie en aquel claro en medio del bosque. Miraba con odio a aquel misterioso hombre que se encontraba de pie frente a él, con una actitud retadora. Bajo el brillo de la luz de la luna, Roque se había percatado, a juzgar de sus vestimentas, que aquel hombre se trataba de un forastero, y a pesar de la luz que los cobijaba, en ningún momento pudo verle con claridad su rostro. Repentinamente el viento comenzó a soplar de una forma poco habitual, y un frío polar hizo que la temperatura del sitio descendiera drásticamente. Roque sabía que aquel hombre no era una persona común y corriente, pero no estaba dispuesto a dejarlo ir. De un momento a otro el forastero comenzó a gritar, al tiempo que se tomó la cabeza con ambas manos y cayó de rodillas. Roque miraba tembloroso toda esta escena, pues de un momento a otro el hombre comenzó a deformarse. De su cabeza brotaron dos pequeñas protuberancias que fueron creciendo hasta convertirse en dos enormes cuernos similares a los de un alce. De repente, su mentón comenzó a alargarse al tiempo que su piel se desgarraba. Sus ojos se hundieron y desaparecieron, quedando solo dos oscuras cuencas. Su tamaño alcanzó una altura considerable, como de unos 3 metros, y toda su piel pareció hacerse humo, emitiendo un pestilente olor a amoníaco. Al final de aquella macabra transformación, Roque tuvo frente a él a una bestia en huesos, como si se tratase del cadáver de algún tipo de ganado con aspecto humano y, por supuesto, con vida. Al ver a la bestia, Roque comenzó a temblar. Sabía que su vida corría peligro, pero si él no hacía algo, su comunidad entera desaparecería en las manos de aquella extraña criatura. En ese momento, Roque también comenzó con una transformación. Sus huesos se estiraron, su ropa cedía hecha trizas debido al crecimiento desmesurado de sus músculos. Su cara se alargaba para darle forma a un rostro canino, del cual también brotaron 2 sendos colmillos, igual de filosos que unas cuchillas. Sin duda alguna que esa pelea sería un choque de poderes, pues Roque era un formidable nahual. Una vez que ambos hombres se habían transformado, aquel con aspecto de cadáver de ciervo emitió un tétrico grito lastimero. El nahual también contestó aquel grito con un rugido ensordecedor, como clara muestra de estar listo para el combate. Y posteriormente ambas bestias corrieron una hacia la otra, con la clara intención de acabar con su rival. El impacto de ambos cuerpo a cuerpo se dio en cuestión de segundos, pero algo había salido mal para Roque. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraba clavado en una de las astas de la criatura. La adrenalina corrió por su cuerpo y trató de zafarse, pero la otra criatura era más poderosa que él. Espantosa es la única palabra que puede describir la muerte de Roque, pues aquel aberrante ser con suma facilidad tomó al nahual de la cabeza y se la arrancó como si se tratara de un muñeco de trapo. Después de aquello comenzó a devorar al poderoso nahual, no sin antes emitir el mismo grito de hace unos minutos, pero ahora en señal de victoria. Bastante agitado, Domingo se despertó de su sueño. Junto a él se encontraba su padre, asustado, tratando de tranquilizar a su hijo. «Tranquilo, hijo, ¿todo está bien?» «Padre, tuve un horrible sueño. Creo que el Poderoso nos ha dado otra misión». «Hijo, pero el Poderoso ya nos ha asignado una misión». «Sí, padre, pero esta es más importante. Tan así que en mi sueño ese demonio había asesinado con gran facilidad a Roque, y ahora toda la comunidad se encuentra en peligro». En ese momento, el rostro de Josefo, el padre de Domingo, dibujó una mueca lastimera. No podía creer que su gran amigo Roque, el gran nahual de la comunidad de San Pedro, haya fallecido. Pero era algo evidente.
Los sueños de Domingo era la forma como el poderoso les indicaba las diferentes misiones, así como las criaturas del mal contra quien deberían pelear. ¿Estás seguro de lo que me dices, hijo? Sí, padre. Su asesino fue una bestia con el aspecto de un ganado en huesos, con unos enormes cuernos y una fortaleza indescriptible. Josefo se quedó pensando y después de unos segundos le dijo a Domingo: Hijo, necesito que te vayas ahora mismo hacia San Pedro y averigües qué es lo que está ocurriendo. Por mi parte, yo iré rápidamente a la misión contra el devorador de cadáveres de San Juan y luego te alcanzaré. Domingo asintió a las órdenes de su padre y se puso de pie. Con sus rostros alumbrados por la luz de la fogata, padre e hijo se fundieron en un fraterno abrazo y se despidieron deseándose lo mejor. Posteriormente, Domingo sufrió una mutación de hombre a nahual y emitió un aullido que cimbró hasta los árboles más cercanos, para acto seguido correr a 4 patas a toda velocidad con destino hacia San Pedro, lugar donde el demonio había derrotado a Roque. Al día siguiente, en punto de las 12 del día, Domingo llegó a San Pedro. El sitio se encontraba desolado y un silencio sepulcral imperaba entre las calles. Rápidamente el joven se desplazó hacia el bosque que bordeaba la comunidad, lugar donde Roque tenía su choza y desde donde realizaba sus patrullajes, pero no encontró a nadie. Utilizando su don de nahual, agudizó su oído y fue en ese instante que escuchó llantos afligidos que provenían del cementerio. Y fue así que a toda velocidad se desplazó hacia el camposanto. Al llegar miró a todo el pueblo, quienes entre llanto, pirotecnia, cantos y rezos despedían al viejo Roque, un hombre en calidad de indigente quien solía deambular por las calles, de una nobleza inigualable y un gran corazón. Era tanto que la gente lo amaba, que lo había nombrado el abuelo del pueblo. Inevitablemente Domingo también derramó unas lágrimas, pues Roque era uno de los mejores amigos de su padre, y al igual que ellos, era un nahual guardián quien había dedicado su vida para combatir el mal. Disculpa, amigo, ¿sabes qué fue lo que le sucedió a Roque? Le preguntó Domingo a un joven que desde la lejanía miraba con tristeza al sepelio. Nadie sabe con exactitud lo que le pasó, pero él no merecía esto. Ayer, en gran parte de la noche, por todo el poblado se pudieron escuchar gruñidos demoníacos. No se sabe qué es lo que lo provocaba. Ya luego Roque fue encontrado muerto hecho pedazos. Pobrecito el abuelo, no se merecía esta espantosa muerte. Apenas si el hombre pudo terminar de mencionar lo que había ocurrido, y se echó a llorar desconsoladamente. Al pasar de los días, Domingo se dedicó a investigar todo lo que había sucedido. La gente le decía que en días antes de la muerte de Roque, una persona de aspecto foreño había llegado a la comunidad y había estado rentando un cuarto cerca del centro. También escuchó rumores acerca de que ahora la gente se encontraba aterrada, pues de igual forma había comenzado una ola de asesinatos de sus animales. Ganado, caballos, chivos, patos, gallinas e inclusive perros y gatos. Lo macabro del caso es que más allá de desaparecer, se les había encontrado en medio de un reguero de sangre y vísceras, básicamente despedazados. Desde aquella noche, Domingo vigilaba con mucho cuidado al misterioso hombre de recién llegada a la comunidad, el cual salía poco y le pagaba a un niño para que le hiciera el mandado. Trataba de pasar lo más desapercibido posible y esto le causaba mucha extrañeza al joven nahual, pues era evidente que algo se estaba ocultando en esos sitios. Un día, al filo de la medianoche, los ladridos de los perros pusieron a Domingo en alerta y haciendo uso de sus poderes de nahual, fue desplazándose brincando sobre los árboles con el mayor sigilo posible para ver qué estaba ocurriendo. No había visto hasta el momento nada extraño, pero repentinamente la puerta del cuartucho donde se hospedaba el extranjero se abrió.
Y con mucha cautela, y mirando por ambos lados de la calle para asegurar que no hubiera nadie en el camino, el misterioso hombre salió a toda prisa, llevando consigo una gran bolsa. Domingo comenzó a seguir al hombre, el cual nunca se dio cuenta que alguien lo observaba. Caminó por varios sitios del poblado, al parecer para despistar a algún curioso que aún se encuentre despierto de madrugada. Luego de andar inconsciente, el hombre se internó entre las penumbras del gran bosque, y fue allá cuando Domingo sintió una alerta máxima. Esperó un par de minutos para emboscarlo y ver si él tenía algo que ver con la muerte de Roque, pero quería estar seguro. La filosofía de los nahuales de Dios era acabar con las fuerzas del mal, pero sin afectar a terceras personas. El hombre caminó por un sendero oscuro hasta llegar a un claro donde había una caverna subterránea. Ya una vez estando cerca de esta, vació la bolsa que llevaba consigo, y para la sorpresa de Domingo, el contenido de esta era una serie de cadáveres de gatos, perros, así como gallinas y otras aves de corral. En ese momento Domingo sintió una inyección de adrenalina correrle por las venas y realizó la mítica transformación de hombre a nahual. Posteriormente corrió hacia el hombre y lo derribó sin lastimarlo. Una vez estando el hombre en el piso, el nahual le gruñó cerca del rostro y posterior a ello le preguntó: ¿Quién eres y por qué estás asesinando a los animales del poblado? El hombre estaba seriamente asustado y en medio de tartamudeos le pidió a Domingo que no le hiciera daño. Sin embargo, la respuesta del nahual fue un rugido aún más fuerte que el anterior, al grado de llenarle de saliva el rostro del forastero. El hombre imploraba por su vida, pero no podía explicar por qué tenía esos cadáveres de animales con él. En ese momento, Domingo cayó en cuenta que realmente no podía aniquilar al hombre solamente por unos cadáveres de animales. Así que dudó de que aquel sea el hombre que estaba buscando. El joven nahual estaba a punto de liberarlo, cuando de un momento a otro, un extraño gruñido se dejó escuchar imponentemente por todo el bosque, y de la caverna comenzó a salir aquel demonio, la misma criatura que había asesinado hace unos días a Roque. Al verlo, el nahual emitió un feroz aullido y lanzó al extranjero hacia un montón de hojarasca, para acto seguido lanzarse con todo en contra de aquel monstruo de la caverna. Y así inició una brutal batalla. El monstruo era bastante poderoso, pero no se enfrentaba a cualquier rival. En todo el mundo y a lo largo de la historia, solo podían existir dos nahuales a la vez. Domingo y su padre Josefo eran los representantes en estas épocas y eran parte de un dúo de élite. Guerreros elegidos directamente por la deidad suprema para acabar con los mejores guerreros del mal y dotados con poderes asombrosos, mucho mayores que cualquier nahual común, como era el caso del difunto Roque. La lucha entre ambos seres dio inicio. El nahual, tomando la iniciativa, le lanzó un golpe a la hasta ahora desconocida criatura, pero ésta lo esquivó sin mucha dificultad y contraatacó al nahual. Este a su vez esquivó las garras del ser de forma milimétrica. Sin embargo, aquel golpe logró rozar el rostro de Domingo y le hizo una abertura a la altura de la mejilla, de la cual comenzó a gotearle la sangre. Allá fue cuando el nahual cayó en cuenta que su rival era muy poderoso. Posterior a ello, ambas bestias se realizaban impactos el uno al otro, sin que alguno de ellos se hiriera de gravedad. Desde el poblado, la gente había escuchado los gruñidos y sonidos guturales resultantes de aquel enfrentamiento, y nadie estaba dispuesto a salir a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Domingo se había percatado que con esos ataques comunes no iba a poder derribar a su rival. No obstante, después de una frenética lucha, al nahual se le miraba cansado, a diferencia del ser cadavérico que debido a su naturaleza de no vivo, no presentaba desgaste físico. Debo realizar golpes más contundentes, antes que el cansancio sea mi perdición, pensó el joven nahual, y fue así como dejó de tirarle golpes al ser y se fue corriendo hacia un árbol. Lo escaló en 2 brincos,
Luego de ello el ser le perdió el rastro, y solo se podía escuchar con gran velocidad cómo Domingo brincaba de árbol en árbol sin que nadie pudiera comprender qué estaba tratando de hacer. El ser cadavérico se encontraba desconcertado y esperaba expectante para atacar al nahual, pero era muy complejo adivinar con exactitud dónde se encontraba, pues debido a la velocidad de sus movimientos, dar con él era incierto. Súbitamente todo movimiento cesó, y solo el sonido del viento se lograba escuchar sacudiendo las ramas de los grandes árboles. El hombre, quien había llevado los animales muertos, se acercó hacia el ser y le dijo que quizás el nahual haya escapado. Aquel ser solo miró a aquel hombre y le tiró un golpe que lo mandó a volar hasta aterrizar varios metros adelante. Justo en ese momento, el gran nahual se aventó sobre el ser y éste le montó del cuello. Muy hábilmente Domingo se había percatado que la parte más peligrosa de aquel cadáver viviente eran sus cuernos. Por eso mismo, haciendo el uso de toda su fuerza, lo tomó de los cuernos y en una demostración de gran fortaleza, le quebró ambos. El animal lanzó un gruñido de dolor y comenzó a moverse desesperadamente hasta perder el equilibrio y caer al piso. Una vez allí, el nahual comenzó a tirarle zarpazos utilizando sus garras como cuchillas. Por obvias razones el animal no sangraba, pero derivado de los gritos que emitía, era evidente que el ataque de Domingo lo estaba lastimando. Poco a poco la voz del ser se hacía más tenue y cada vez oponía menos resistencia. Domingo se percató de esa situación y se dio cuenta que era el momento preciso para decapitarlo. Y fue así como comenzó a darle feroces mordiscos al cuello para lograr romperle su hueso vertebral. No obstante, cuando parecía que la victoria era segura para el nahual, una daga se le sembró a la altura del pulmón y eso lo hizo ponerse de pie para intentar sacarse el filoso objeto. Allá fue cuando cayó en cuenta que su atacante había sido aquel hombre al que le había perdonado la vida hace unos instantes. Mientras el nahual se tambaleaba y buscaba desesperadamente la forma de cómo sacarse la daga del pulmón, el hombre fue corriendo hacia el ser y lo comenzó a ayudar a ponerse de pie. En un principio la criatura aceptó la ayuda, pero una vez estando de pie, tomó a aquel hombre de la cabeza y lo alzó hasta la altura de sus ojos. El hombre gritaba desesperadamente y le decía que era una confusión, que él lo estaba ayudando. Pero aquel monstruo pareció ignorar aquella petición y sin complicación alguna, apretó la mano con la que sujetaba al hombre de la cabeza, lo que dio como resultado una horrible escena en la cual la cabeza del hombre estalló, llenando de masa encefálica y pedazos de cráneo todo el lugar. Después, aquel monstruo comenzó a devorar al pobre hombre, y sin tanta dificultad después de unas cuantas mordidas, ya lo había engullido por completo. Ahora el monstruo estaba recuperado de nueva cuenta, y los ojos comenzaron a brillarle al tiempo que se ponían azules. En ese momento el viento comenzó a soplar con fuerza, y el ser comenzó a desvanecerse hasta perderse de la vista del nahual. Por su parte, Domingo, con el penetrante dolor que la daga le causaba, se puso en posición de combate, pues aún teniendo la daga dentro de él, aquel cadáver seguía resultando el peligro más latente. Fue así como el viento comenzó a fluir y las ráfagas daban sendos embates sobre el nahual. En cada embate que éste recibía, sentía como algo le mordía el cuerpo y le arrancaba grandes pedazos de carne y piel. Al cabo de varias ráfagas de viento, el nahual estaba completamente ensangrentado, teniendo grietas sangrantes por varias partes del cuerpo. Sin duda, Domingo estaba débil y de seguir así su muerte era segura. Quizás el monstruo se percató de ello, pues una concentración de aire polar comenzó a acumularse entre los árboles y se lanzó sobre el nahual, congelando todo lo que tocaba a su paso. El impacto era inminente y el nahual no estaba seguro de poder salir de esta, situación por la cual lo único que pudo hacer es cubrirse el rostro esperando lo peor. Domingo prácticamente esperó su muerte, pero de un momento a otro
la masa polar cesó y la ráfaga que venía junto con él pareció diluirse. Cuando alzó su mirada, los ojos se le iluminaron y muy débilmente una sonrisa se le dibujó en su rostro, pues miró a Josefo, su padre, quien tenía con una mano tomado al ser del cuello. Sin dudarlo mucho, Josefo lanzó un gran golpe hacia el pecho del ser y logró romper los huesos del torso con la mano. Esto le abrió un canal en donde una cosa roja le brillaba a la criatura. Josefo la tomó y con mucha furia la aplastó haciéndola añicos. En ese momento, una esencia de color negro se arrancó de aquel cuerpo y se metió hacia la cueva donde había salido en un principio. Y lo que alguna vez fue un temible ser, ahora era otro hombre forastero, quien yacía sin vida entre las manos del gran padre Nahual. Rápidamente Josefo auxilió a su hijo, aunque él sabía que no era necesario hacer mucho por él, pues debido a sus poderes de Nahual, rápidamente se curaría. Pero ambas bestias estaban conscientes que si Josefo se hubiera demorado unos segundos más en llegar, uno de los nahuales de Dios hubiera perecido. Ya, una vez que Domingo se encontraba curado, en su forma humana le dieron santa sepultura al cuerpo del hombre. Hicieron una inspección rápida en la caverna donde aquella esencia maldita había escapado, pero era imposible dar con ella, pues aquel sitio era un lugar lleno de senderos y caminos oscuros. Un par de horas después, padre e hijo caminaban en el bosque en búsqueda de un sitio donde descansar. Ahora San Pedro estaba libre del mal, pero había que buscar a alguien que cubriera el lugar que don Roque había dejado. Una vez instalados, prendieron una fogata y degustaban de un café, cuando Domingo le preguntó a Josefo cómo es que había regresado. En el camino hacia mi misión, me topé con un emisario de los licántropos del norte y le pregunté a qué se debía su presencia. Él a su vez me preguntó si no había visto a un Wendigo, pues un espíritu maligno había poseído a uno de 2 hermanos, los cuales eran conocidos bandidos. Este Wendigo ya había logrado acabar y devorar poblaciones enteras, y es por eso que estaban siendo cazados por los licántropos del norte. Al escuchar eso, supuse que era aquel monstruo contra el que te ibas a enfrentar, y créeme que no es por subestimarte, pero sabía que si te enfrentabas solo a aquel demonio, tu vida corría grave peligro, y posiblemente tuvieras el mismo destino que tuvo mi pobre amigo Roque. Ahora, hijo, duérmete, que debemos descansar, pues nos espera una peligrosa ida a San Juan a derrocar a ese maldito devorador de cadáveres. Hola, ¿qué tal, queridos amigos amantes del terror? ¿Cómo están? En esta sección de saludos, le quiero mandar un especial a los miembros de la comunidad Román San Juan y Betty Guillén. Muchas gracias por escucharnos.